10 relatos aterradores del interior del nordeste brasileño que te dejarán helado. Hoy, escucharás historias que han aterrorizado generaciones en el corazón del nordeste brasileño. En medio de escenarios áridos, pequeñas aldeas y casas antiguas, se ocultan misterios que desafían la imaginación. Estos son relatos reales, contados por quienes vivieron lo inexplicable. Prepárate, porque al final de este video quizás nunca más mires la oscuridad de la misma manera. Comencemos. Relato 1. El susurro del valle. En la pequeña ciudad de Jucurutu, en el interior de Río Grande do Norte, existe una granja abandonada, conocida como Granja del Valle. Los habitantes evitan pasar por allí después de la puesta del sol, y la historia de la granja está envuelta en misterio. Se cuenta que hace más de 50 años, una familia entera desapareció sin dejar rastro. Los pocos que se arriesgan a acercarse afirman oír susurros provenientes del valle al lado de la granja. Los sonidos parecen ser de una mujer llamando a sus hijos. Juan, un vaquero de la región, relató que una noche, mientras buscaba una vaca perdida, oyó claramente el llamado de un niño. Siguió el sonido hasta llegar al valle. Cuando se acercó, todo quedó en silencio. De repente, sintió una mano helada tocar su hombro. Al volverse, no había nadie allí. Juan corrió desesperado, dejando atrás el ganado que había encontrado. Desde entonces, jura que nunca más pasará por ese camino. Otros vecinos confirman que ya han escuchado los susurros, siempre acompañados de una sensación de frío extremo, incluso en las noches más calurosas del sertão. Algunos dicen que la granja fue construida sobre un cementerio indígena, lo que habría provocado una maldición. Otros creen que la propia tierra del valle está maldita. Pero una cosa es cierta: nadie se atreve a pasar por allí después de oscurecer. El caso ganó repercusión en las ciudades vecinas, y algunos curiosos intentaron investigar, pero ninguno de ellos logró pasar una noche entera en la granja. Todos relatan sensaciones de opresión y la presencia de algo invisible, siempre al acecho. La mayoría de los habitantes locales prefiere mantener distancia. La superstición es fuerte, y las historias solo aumentan con el paso de los años. ¿Está realmente el valle embrujado, o es solo el miedo que se apodera de las mentes de las personas? João, ahora mayor, siempre advierte a los más jóvenes que no intenten descubrir por sí mismos. Algunas cosas deben quedarse enterradas, dice él, con los ojos fijos en la oscuridad que se acerca al valle. Relato 2. El fantasma de la cangaceira. Cerca de la ciudad de Canudos, en Bahía, hay una leyenda sobre una antigua cangaceira llamada María Bonita. Sin embargo, esta no es la María Bonita del grupo de Lampião, sino una mujer que, tras ser traicionada por su compañero de cangazo, juró venganza incluso después de la muerte. Muchos viajeros que cruzan la antigua ruta del cangazo afirman haber visto a una mujer vestida con trajes típicos de cangaceira, parada al lado de la carretera. Ella parece pedir un aventón, pero cuando alguien se detiene, desaparece como humo en el viento. Un camionero llamado Pedro fue uno de los que tuvo este encuentro. Cuenta que vio a la mujer a lo lejos y se detuvo, pensando que se trataba de alguien en peligro. Cuando se acercó, ella simplemente desapareció. Desconcertado, Pedro intentó ignorar lo que vio y continuó su viaje. Sin embargo, unos kilómetros más adelante, la figura de la mujer apareció en el asiento del pasajero del camión. Describió un frío terrible invadiendo la cabina, y la mujer lo miró directamente a los ojos, con una sonrisa siniestra. Pedro casi pierde el control del vehículo, pero logró detenerse. Cuando miró de nuevo el asiento del pasajero, la mujer había desaparecido. Nunca más condujo de noche por esa carretera. Otros camioneros afirman haber visto la misma figura, siempre en las mismas condiciones, sola, al lado de la carretera, o apareciendo dentro del vehículo sin aviso. Dicen que solo aparece para hombres que llevan una culpa en el corazón, como si supiera de sus secretos más profundos. Y cuando ella sonríe, es como si estuviera juzgando sus almas. La leyenda sigue viva, y la carretera es evitada por muchas personas durante la noche, que prefieren desviar su camino por rutas más largas a correr el riesgo de encontrarse con el fantasma de la cangaceira. Historia 3. La novia de São Bento. En São Bento do Una, Pernambuco, hay una antigua iglesia que dicen alberga el espíritu de una novia que murió el día de su boda.
Su nombre era Clara, y su historia es recordada con tristeza y terror por los vecinos. Clara habría sido abandonada en el altar y, devastada por la humillación, se quitó la vida dentro de la iglesia. Desde entonces, su espíritu deambula por los pasillos, aún vestida de novia, esperando el regreso del novio que nunca llegó. Varias personas que pasaron por la iglesia durante la noche informaron haber visto una figura femenina con un vestido largo blanco, flotando entre los bancos. El aire dentro de la iglesia siempre es más frío que afuera, incluso en las noches más calurosas. Doña Margarita, una señora que vive cerca de la iglesia, dijo que una vez vio a Clara en la ventana, mirando hacia afuera, como si estuviera esperando a alguien. Daisy jura que los ojos de la novia la siguieron hasta que desapareció en la oscuridad. Los vecinos mayores cuentan que, de vez en cuando, Clara se aparece a quienes están a punto de casarse. Como mal augurio, su aparición sería un aviso de que el matrimonio está destinado al fracaso. Una joven pareja que decidió investigar la iglesia antes de su boda se encontró fuera de sí, temblando y murmurando palabras inconexas. Nunca dijeron lo que pasó, pero cancelaron la ceremonia poco después. Hoy en día la iglesia está cerrada, pero la leyenda de Clara sigue viva. Los jóvenes de la ciudad evitan ir allí de noche, y muchos creen que su espíritu nunca descansará en paz. Y así, la novia de São Bento sigue esperando, invisible a los ojos de algunos, pero terriblemente real para quienes se atreven a acercarse. Relato 4. El caballero sin cabeza de Quixeramobim. En Quixeramobim, en el interior de Ceará, hay una antigua carretera que atraviesa el sertão. Esta carretera, que alguna vez fue ruta de arrieros y viajeros, es el escenario de una aterradora leyenda, el caballero sin cabeza. Se dice que en una noche de luna llena, un caballero sin cabeza aparece galopando furiosamente por la carretera. Su caballo es negro como la noche y las herraduras retumban como truenos en el suelo seco. Según la leyenda, el caballero fue un soldado que traicionó a su batallón y como castigo fue decapitado por sus propios hombres. Su espíritu, ahora condenado, vaga eternamente por la región en busca de venganza. Varios habitantes han reportado haber visto al caballero, siempre en las noches más oscuras. El clima cambia súbitamente cuando él aparece y el viento parece llevar gritos lejanos. Un agricultor llamado Raimundo cuenta que, en una noche de tormenta, vio al caballero aparecer en el horizonte. Intentó huir, pero el caballero lo persiguió durante kilómetros, hasta desaparecer tan rápidamente como había surgido. Raimundo nunca más pasó por esa carretera de noche. Asegura que el caballero siempre está al acecho, listo para atacar a quienes cruzan su camino. Otros habitantes dicen que, además del caballero, oyen gritos y sonidos de batalla en medio de la noche. Algunos creen que el espíritu del soldado busca su cabeza, mientras que otros dicen que busca traidores, de la misma manera que él fue traicionado. De cualquier forma, la carretera es evitada por todos, especialmente en noches de luna llena. Aquellos que se atreven a pasar por allí dicen que el caballero puede ser sentido antes de ser visto. El aire se vuelve pesado, y una sensación de opresión invade a los viajeros, como si algo invisible los estuviera observando. Y así, el caballero sin cabeza de Quixeramobim continúa su oscura travesía, aterrorizando la carretera y los corazones de aquellos que conocen su historia. Relato 5. La mujer de la ventana en Piranas. En la ciudad histórica de Piranas, en Alagoas, hay una casa antigua que, según los habitantes, está habitada por un espíritu inquieto. La casa, que se encuentra en la cima de una colina, perteneció a una familia importante de la región, pero tras una tragedia fue abandonada. La leyenda cuenta que una mujer, esposa del propietario, fue vista por última vez mirando por la ventana del segundo piso, poco antes de desaparecer misteriosamente. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero muchos creen que fue asesinada por su propio marido, quien luego desapareció sin dejar rastro. Desde entonces la mujer es avistada por los vecinos de la ciudad, siempre en la misma ventana, con una mirada triste y perdida. Por la noche la casa se envuelve en un silencio mortal, interrumpido solo por los lamentos provenientes del piso de arriba. María, una residente local, relató que una noche al pasar junto a la casa, vio la silueta de la mujer. Estaba de pie, inmóvil, mirándola fijamente. Asustada, María corrió, pero no pudo olvidar la penetrante mirada que sintió en ese momento.
Muchos dicen que la mujer espera justicia, su espíritu atrapado en la casa donde encontró su final. Los visitantes que han intentado explorar el lugar reportan sensaciones extrañas, como escalofríos y la sensación de ser observados. Otros afirman haber oído pasos en el segundo piso y visto la cortina de la ventana moverse, incluso sin viento. La mujer parece estar siempre presente, aunque no sea visible, todo el tiempo. La casa se ha convertido en un punto de curiosidad para algunos, pero de miedo para otros. Los más ancianos de la ciudad creen que el espíritu nunca abandonará ese lugar, mientras su historia permanezca sin respuestas. Y así, la mujer de la ventana continúa su vigilia solitaria, esperando tal vez por una paz que nunca llegará. Relato 6. El niño llorón de Cerriña. En la ciudad de Cerriña, en Bahía, existe un antiguo cementerio que alberga una de las historias más perturbadoras de la región. Los habitantes relatan escuchar, en ciertas noches, el llanto de un niño proveniente del interior del cementerio. La leyenda cuenta que, hace muchos años, una mujer desesperada enterró a su hijo recién nacido en secreto, temiendo el rechazo de la sociedad. Desde entonces, el llanto del niño resuena por las calles cercanas, perturbando a quienes pasan por allí durante la noche. Antonio, uno de los sepultureros locales, afirma haber escuchado el sonido varias veces mientras realizaba su ronda nocturna. Describe el llanto como angustiante, casi sobrenatural. Es como si el bebé estuviera pidiendo ayuda, dice él. Otros vecinos relatan que el llanto es más fuerte durante la luna llena y que en algunas noches la figura de una mujer puede verse vagando entre las tumbas, como si estuviera buscando algo. Doña Cecilia, una de las vecinas más ancianas de la ciudad, contó que una noche escuchó el llanto y al mirar por la ventana vio una sombra infantil corriendo por el cementerio. Desde entonces evita pasar por allí de noche, temiendo encontrarse con el espíritu. Algunos intentaron desenterrar el lugar donde supuestamente fue enterrado el bebé, pero nunca encontraron nada. Sin embargo, el llanto continúa escuchándose, como si el alma del niño estuviera atrapada en un limbo eterno. El cementerio, que antes era solo un lugar de descanso, ahora lleva una atmósfera de miedo y misterio. Quienes pasan por allí sienten el peso de la tristeza y el arrepentimiento impregnados en el aire. Y así, el niño llorón de Cerriña permanece como un sombrío recordatorio de una antigua tragedia, cuyos ecos aún resuenan en la noche. Relato 7. La aparición del viejo sitio en Crato. En los alrededores de Crato, en Ceará, hay un viejo sitio que los habitantes locales evitan a toda costa. El lugar está rodeado de historias macabras, y muchos creen que está embrujado por un antiguo propietario que antes de morir prometió que jamás dejaría su tierra. El sitio perteneció a Seu Joaquim, un hombre solitario y amargado. Antes de fallecer, juró que si alguien intentaba tomar su terreno, regresaría del más allá para proteger su propiedad. Y al parecer, cumplió su promesa. La primera vez que se avistó el espíritu de Seu Joaquim fue por un grupo de trabajadores que intentaron limpiar el lugar tras su muerte. Relataron haber visto a un hombre anciano, con un sombrero de paja, vagando por la propiedad. Al acercarse, se dieron cuenta de que desaparecía en el aire. Uno de los trabajadores, C, cuenta que en cierta noche, mientras dormía en la casa principal del sitio, sintió un peso sobre su pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Cuando abrió los ojos, vio la figura de un hombre parado al lado de su cama, con ojos vacíos y rostro sombrío. Desde entonces, nadie más se atreve a pasar la noche en el sitio. Quienes se acercan a la casa por la noche escuchan sonidos de pasos, puertas golpeando e incluso voces murmurando cosas incomprensibles. Algunos habitantes creen que el espíritu de Seu Joaquim está furioso al ver su tierra abandonada. Otros dicen que simplemente no puede descansar, atrapado en una vida de soledad y rencor. El sitio permanece deshabitado, pero los habitantes más ancianos advierten a los curiosos: no vayas a molestar al viejo Joaquim, él sigue ahí. Y así, el espíritu del viejo sitio continúa protegiendo sus tierras, transformando un pedazo de tierra fértil en un lugar de terror y misterio. Relato 8. El hombre del sobrado en São Raimundo Nonato. En São Raimundo Nonato, en Piauí, hay un antiguo sobrado en el centro de la ciudad que guarda una historia sombría. El lugar, que alguna vez fue una residencia lujosa,
perteneció a un hombre de negocios muy poderoso. Sin embargo, su muerte misteriosa dejó una marca indeleble en la construcción. El hombre, conocido como Zeo Aristides, era muy estricto y severo, y muchos creen que murió de manera trágica en su propio cuarto. Tras su muerte, el sobrado fue heredado por sus descendientes, pero nadie logró vivir allí por mucho tiempo. Los vecinos comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del sobrado, puertas golpeando, muebles arrastrándose y, lo más perturbador, el sonido de pasos pesados en el piso superior. Esto siempre ocurría por la noche, incluso cuando no había nadie viviendo en la casa. Uno de los inquilinos que se mudó al lugar relató que, durante la madrugada, sintió una presencia en su habitación. Cuando encendió la luz, vio la figura de un hombre alto, de traje, parado al pie de la cama. El hombre desapareció ante sus ojos, pero el inquilino nunca volvió a poder dormir allí. La historia se esparció rápidamente, y el sobrado fue abandonado. Algunas personas intentaron transformar el lugar en una tienda u oficina, pero todos los intentos fracasaron debido a las manifestaciones sobrenaturales. Se dice que el espíritu de Zeo Aristides está atrapado en el sobrado, quizás porque no puede aceptar su muerte o porque se niega a dejar su antigua propiedad. Hoy, el sobrado es un punto turístico para los curiosos que quieren ver de cerca el lugar embrujado. Sin embargo, nadie se atreve a entrar por la noche. Quienes pasan por allí sienten un frío inexplicable, incluso en los días más calurosos. Y así, el hombre del sobrado de San Raimundo Nonato continúa atormentando su antigua casa, un fantasma que parece seguir comandando su reino de ladrillos y madera, incluso después de la muerte. Relato 9. El Padre Fantasma de Monte Santo. En Monte Santo, en Bahía, hay una antigua iglesia en la cima de una colina que guarda una leyenda perturbadora. Se dice que hace muchos años, un padre murió misteriosamente dentro de la iglesia durante una misa nocturna. Desde entonces, el lugar nunca volvió a ser el mismo. Según los relatos, el espíritu del padre todavía camina por los pasillos de la iglesia, especialmente durante la noche. Varias personas que han pasado por la colina de noche afirman haber visto una figura vestida de sotana, caminando hacia el altar y luego desapareciendo en la oscuridad. Doña Eulalia, una residente de la región, relató que una noche, al encender una vela en la iglesia, escuchó el sonido de oraciones murmuradas en latín, aunque estaba completamente sola. Cuando miró hacia el altar, vio la silueta de un hombre de espaldas, arrodillado. El sonido de campanas sonando en medio de la noche también es frecuente, a pesar de que las campanas fueron retiradas de la iglesia hace décadas. Estos eventos asustan a los habitantes, que evitan la colina por la noche, temiendo encontrarse con el padre fantasma. Se cree que el padre era muy devoto y que, al morir de manera abrupta, su espíritu quedó atrapado en la iglesia, incapaz de descansar en paz. Algunas personas dicen que todavía intenta terminar la misa, que fue interrumpida por su muerte. Otros afirman que el lugar fue maldecido, ya que la muerte del padre fue resultado de un ritual maligno llevado a cabo dentro de la iglesia. Esto explicaría la presencia de espíritus inquietos y las sensaciones opresivas que muchas personas sienten al entrar al lugar. La iglesia hoy en día es un destino de peregrinación para algunos, que creen que el espíritu del padre busca redención. Pero para otros, el lugar es evitado por miedo a invocar algo mucho más sombrío que un simple fantasma. Y así el padre fantasma de Monte Santo continúa su vigilia solitaria, caminando entre los bancos y el altar, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Relato 10. El monje de la cueva de Caruaru. En las colinas alrededor de Caruaru, en Pernambuco, hay una cueva conocida por albergar el espíritu de un antiguo monje que vivió y murió en aislamiento. La cueva, que se encuentra escondida entre las piedras, fue el refugio de un hombre que renunció a la vida en sociedad para dedicarse a la meditación y la espiritualidad. Sin embargo, su aislamiento lo llevó a la locura y finalmente falleció en circunstancias misteriosas. Se dice que su espíritu nunca abandonó la cueva y que aquellos que se aventuran en su interior pueden sentir su presencia. Algunos exploradores relatan haber oído murmullos y cantos provenientes de las profundidades de la cueva, como si el monje aún estuviera orando. Otros afirman haber sentido una mano fría tocando su hombro, solo para descubrir que estaban solos.
Juan, uno de los guías locales, cuenta que una vez llevó a un grupo de turistas hasta la entrada de la cueva, pero decidió no entrar, sintiendo una fuerte sensación de opresión. El grupo escuchó claramente el sonido de alguien respirando pesadamente dentro de la cueva, pero no encontraron a nadie. Las leyendas sobre el monje dicen que fue enterrado en la propia cueva y que su espíritu no puede descansar debido a la forma violenta en que murió. Algunos creen que fue víctima de una antigua maldición, relacionada con el lugar donde vivió. Aquellos que pasan cerca de la cueva por la noche relatan haber visto luces extrañas emanando del interior, como si alguien tuviera una lámpara encendida. Pero al acercarse, la luz desaparece, dejando solo el silencio de la cueva. La cueva, ahora, es vista con cautela. Muchos creen que el espíritu del monje se ha convertido en una presencia vengativa, repeliendo a aquellos que se atreven a perturbar su paz. Y así, el monje de la cueva de Caruaru continúa su meditación eterna, atrapado en las sombras de una cueva que nunca olvidó a su habitante solitario. Estos son solo algunos de los muchos relatos de apariciones que se esparcen por el interior del nordeste brasileño. Cada rincón de esta tierra guarda secretos oscuros, leyendas y misterios que desafían la lógica y despiertan el miedo. Si algún día te encuentras por esos caminos desiertos o aldeas aisladas, recuerda estas historias. Y piensa 2 veces antes de ignorar un susurro en el viento o una sombra en la ventana. Al fin y al cabo, ¿quién puede garantizar lo que es real y lo que es solo fruto de la imaginación?